Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto cultural. Le doy un saludo de bienvenida a todas las personas que están aquí y paso a comentaros cómo se va a desarrollar este encuentro. En primer lugar, he de presentarle a las personas que están aquí en la mesa. A mi derecha, don Fabio Morábito, poeta y narrador, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A mi izquierda, don Vicente Muela Buitrago, concejal de Cultura y Patrimonio. Y en la mesa, don Francisco José Cruz, que es el director de la revista Palinsecto. Fran para los amigos. Vamos a pasar directamente a darle la palabra al director de la revista Palinsecto. Previamente es lógico que se le dé un saludo con reconocimiento y gratitud por la labor que está haciendo una vez más. Tenemos en nuestras manos la revista Palinsecto en su número 22, lo cual tiene una trascendencia por una labor dilatada en el tiempo y por conseguir que Carmona sea un ámbito de encuentro para la poesía y también conseguir que la poesía y la revista Palinsecto sea un vector de proyección de la ciudad de Carmona en el mundo entero, en el mundo de la poesía, en las universidades y muy concretamente en el mundo latinoamericano. También felicitarle por su reciente viaje a la Universidad de Texas, donde, según las informaciones que tenemos, ha sido un encuentro bastante positivo de la poesía, en este caso en representación de nuestra tierra. Tiene la palabra Francisco José Cruz, director de la revista Palinsecto. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia, que justifica en el fondo el hecho que sigamos haciendo después de 17 años una revista de poesía. Quiero agradecer también la presencia de Vicente Muela, nuestro delegado de Cultura y Patrimonio, y de Sebastián Martín Recio, además de por su presencia por las palabras introductorias. Un agradecimiento también muy especial al personal de la Biblioteca Municipal José María Requena, en particular a su directora María Ángeles Piñero, por el apoyo y el abrigo permanente a lo largo de cada año que va dando a Palinsecto, digamos, en las zonas más oscuras y más arduas y prosaicas de todo el proceso de edición, de distribución, etcétera. Yo sin su apoyo pues estaría atado de pies y manos. Es importante que ella siga ayudándonos y estando siempre a nuestro servicio, cosa que le agradezco una vez más de verdad. Y también, naturalmente, es más casi que un agradecimiento la presencia de Fabio Morábito, un querido amigo hace ya bastantes años y un poeta que admiro profundamente. Para mí creo que es un honor para la ciudad que hayamos tenido la oportunidad de que él se acerque aquí. No es fácil que un poeta de Allende los Mares pueda venir, y aprovechando coyunturas favorables, él, en cuanto yo le pedí que viniera, aceptó estar aquí para que nos leyeran sus poemas y quizá algún relato. Antes de presentarlo, él viene para que nos va a dar una lectura para apoyar la presentación del número 22 de Palinsecto, que como los números anteriores sigue la misma línea de diálogo entre la poesía española y las diversas tradiciones de poesía hispanoamericana. Yo con el tiempo he ido descubriendo de una manera modesta, pero que a mí me causa satisfacción, que no solo Palinsecto está permitiendo a la poesía española conocer a poetas hispanoamericanos, sino gracias a su distribución un poco, a la labor, como he dicho antes, que se hace desde la biblioteca, pues poetas hispanoamericanos de distintos países se van también conociendo mutuamente gracias al espacio común que le brinda Palinsecto. De manera que Palinsecto mantiene un poco las constantes de hace ya bastante tiempo. Dedicamos un dossier a un poeta colombiano que tiene justamente estos días, cumple 80 años, que se llama Rogelio Chavarría. Rogelio Chavarría fue un precursor de la poesía coloquial y urbana
en la tradición poética colombiana, que culminó con Mario Rivero, con el libro de poemas urbanos que publicamos en la colección Palinsecto el año pasado. De manera que así completamos un poco el friso de esa línea que queríamos ir mostrando número a número. Siempre hay un vínculo entre la poesía española e hispanoamericana, que es el espíritu de la revista, como vengo diciendo. Quizá en este número esos lazos entre España e Hispanoamérica se estrechen, porque en palabra del lector hay un ensayo del chileno Pedro Lastra, que también ha leído aquí hace ya varios años, sobre un historiador de las Indias, un sevillano que se llamaba Hernán Pérez Oliva. Él trata de ver en su trabajo la vertiente poética e imaginativa del asunto. Pero sobre todo quizá ese vínculo entre España y América se profundice, mejor dicho, en el libro que incluye la revista como en cada número. El libro se llama Flor de enamorados, está escrito por el chileno Óscar Hahn. Óscar Hahn es un poeta que nace en Chile en el año 38, lleva muchos años en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, y es un poeta publicado en su totalidad en España, muy leído por los poetas españoles, muy conocido, y no tendría sentido que nosotros lo publicáramos, salvo que el libro que publicamos es completamente desconocido en España. Es un libro en que él traduce canciones, endechas y romances de un libro que se publicó en Barcelona en 1562, son todos poemas anónimos, es un libro recopilatorio. Él lo traduce y lo actualiza del castellano antiguo al español moderno, pero no se limita a hacer eso, sino que a la vez que lo traduce, lo recrea, hasta como él mismo indica en el prólogo que especialmente ha escrito para esta edición, termina haciendo esos poemas suyos. Él quita estrofas, añade otras, y en el fondo lo que hace es una cosa que viene haciendo la poesía española desde sus orígenes, aprovechar una tradición anónima y hacerla propia. A mí me pareció muy emocionante que un poeta actual de hoy, de nuestra lengua y por ende de América, se apoyara para su propio mundo espiritual y creativo en el alba de nuestra creación literaria, en los romances, las endechas y en las canciones medievales. Y entonces publicamos los textos originales medievales junto a las recreaciones de Óscar Hahn. La revista se abre como suele abrirse, con una atención a la traducción, aunque en este número, en lugar de haber poemas de un autor traducido, hay una conferencia que se llama Escribir en otra lengua, de Fabio Moravito. Fabio Moravito nace en Alejandría en 1955, es hijo de padres italianos, vive en Milán hasta la adolescencia, donde como emigrante se traslada con su familia a México. Entonces, cuando él aprende a hablar el español y decide, o la lengua española decide por él, no sé bien eso, hacer toda su obra poética y narrativa en castellano. Esto le permite unas singularidades formales riquísimas que no se dan en la tradición mexicana y sobre todo hacer unas reflexiones sobre el sentido de la identidad que no tienen parangón en su generación y seguramente tampoco en la lengua. Fabio, estas circunstancias personales le permiten hacer desarrollar una visión de la identidad muy abierta, cosmopolita, nada dogmática, aunque en ningún caso está exenta de cierta tensión. Él dice a veces: mi verdadero lujo es haber nacido a donde no he de volver jamás, pero inmediatamente cuando afirma eso puede estar un poco echando de menos tener raíces. Yo siempre me acuerdo de los dos versos en este sentido de Juan Ramón que dice que las raíces vuelen y las alas arraiguen. Esa tensión que en Fabio es siempre cordial, nunca conflictiva ni nostálgica, le da una riqueza de matices temáticos a su obra extraordinarias.
y además yo creo que es la culpable, entre comillas, de que le permita reflexionar también sobre la dimensión de lo provisorio, de lo provisional, de lo que no es permanente, sin ningún tipo de lamento. Él trata siempre, toque lo que toque, de estar bien con el entorno sobre el que reflexiona, y eso le da una afectividad y una condescendencia entrañable a toda su obra, sobre todo a la poética, porque es donde él habla en primera persona sin esconder la anécdota personal que le provoca el poema. Y esta especie de antidogmatismo a él casi le lleva a no sacar conclusiones casi nunca de lo que habla. Cuando parece que ya nos va a convencer de algo, él instintivamente se aleja de ese convencimiento y da otra vuelta de tuerca al poema para un poco poner en cuestión lo que acaba de decir. De ahí que la construcción formal de sus poemas sea un poco repetitiva, cuando en el fondo no es repetitiva. Él se apoya en versos centrales a los que recurre dentro de un mismo poema, pero no para repetirnos lo mismo, sino para justamente, como digo, tratar de ir por otro camino, dar otra vuelta de tuerca. Fabio no saca conclusiones. Y a mí me parece también muy interesante, porque normalmente no se da, cuando hay poetas que también son narradores, a veces yo creo que un género se estorba al otro, o repite un poco las constantes del narrador de la narrativa de la poética, o al revés. En Fabio, yo creo que necesito pensar un poco más en eso. Yo siempre he sentido que la narrativa no es una coletilla de su poesía, sino que, aunque toque, digamos, aspectos comunes y refuerce la visión de fondo de su obra, uno siente que era necesario que escribiera también cuentos, porque en los cuentos él toma distancia, crea personajes que pueden o no tener nada que ver con él. A él le interesa más un poco el planteamiento de fondo del tema, y mientras que en la poesía él nos da una dimensión confesional que la narrativa no tiene. Incluso en el lenguaje, es un lenguaje en la narrativa mucho más neutro, más práctico y más al servicio de lo que se quiere contar de manera directa. Y en la poesía yo siento que el lenguaje incluso es más personal, esto está hecho deliberadamente, claro, y depende de lo que está diciendo mucho más del tono que la narrativa. No quiero alargarme más ni ser más pesado, porque en el fondo lo que nos va a convencer es lo que Fabio nos lea, y repito mi gratitud profunda a que él esté aquí con nosotros y nos lea su obra. Gracias, Fabio. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Fabio Morábito, después de la introducción y la presentación que ha hecho nuestro amigo Fran, y por supuesto sumarnos a la satisfacción, la alegría por tenerlo entre nosotros y compartir con él pues parte de su obra poética. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Antes que nada, gracias al alcalde de Carmona, al concejal de Cultura, por esta invitación. Es la segunda vez que estoy en esta hermosísima ciudad, ahora por primera vez con mi mujer. Yo siempre le platicaba de Carmona, de cuando vendríamos, y ahora nos dieron un tour, Chari y Fran, y pudimos, de hecho, la vez que yo vine la primera vez llovía, realmente no pude ver todo lo que vale la pena ver, y en este día casi veraniego pudimos darnos mucho gusto viendo cosas que tan hermosas es esta ciudad. Y me da mucho gusto estar con Fran en la presentación, que coincida, digamos, mi visita con la presentación de Palimpsesto, que es una revista que se ha ido ganando un lugar importante entre
las revistas españolas y ha ganado muchos lectores, por lo menos en México, que es lo que yo puedo decir con conocimiento de causa. En este sentido, Fran se ha vuelto un personaje emblemático porque creo que de todos los poetas y conocedores de la poesía en España, quizá él sea el más sensible al encuentro de la literatura española con la literatura latinoamericana. Y se ha vuelto un punto de referencia para muchos poetas latinoamericanos, no solo para conocer a poetas españoles en el sentido literal de preguntarle, oye, ¿conoces a qué tal escribe tal, qué ha publicado tal otro?, sino de los propios poetas latinoamericanos. Ahora, hace 2 minutos estábamos platicando de una antología de poesía colombiana que acaba de salir en España y, bueno, pues él me dijo, falta este, falta el otro, falta aquel más, y ausencia que yo desconocía. Es decir, es una persona sumamente enterada, aparte de ser, para mí, y lo digo él lo sabe, un gran poeta. Y la revista Palimpsesto se está volviendo una gran revista, y lo único que quizá habría que lamentar que solo aparece una vez al año. Sería por lo menos que apareciera 2 o hasta 3, sería maravilloso. Bueno, pues estoy haciendo tiempo para no entrarle a lo difícil que es tratar de no aburrirlos con la lectura de unos cuantos poemas. Vengo un poco engentado porque vengo de Córdoba, del Festival de Cosmopoética, que ha sido muy intenso, una semana de lecturas, de encuentros con poetas de todo el mundo, y bueno, uno se engenta un poco, pero también es la oportunidad de conocer poesías que de otro modo sería casi imposible estar en contacto con ellas, por ejemplo, de Rumania, de Polonia. Y bueno, entonces vengo un poco encarrerado en esta corriente de lectura. He oído poemas como pocas veces y algunos hermosísimos. Entonces voy a leer algunos poemas. He tratado de escogerlos cortos porque yo sé que en una lectura en voz alta es bueno ser parcos en cuanto a la extensión de los poemas para lograr una mayor atención. Voy a empezar con Son poemas recientes que la mayoría de ellos no han sido publicados. Para mí es una oportunidad importante leerlos en voz alta porque muchas veces es así como alguien comprende si lo que está escribiendo tiene valor, vale la pena. Es decir, hasta que uno no se oye diciendo en voz alta ciertos poemas ante un público, no comprende bien el valor, el calibre que puede tener lo que está haciendo. Dice así: veo a mi padre asomado a la ventana. Sentado en el suelo del cuarto, miro su espalda ancha. Aún no camino. Qué hermoso es un padre cuando, asomado a la ventana, su espalda se recorta para el hijo. Le deja impreso su mejor recuerdo. Padre que encara el mundo, primera puerta que nos da la infancia, primer atisbo de que no todo es pecho. Otro: me gustaría para esperarte sacar una silla a la calle. Ya nadie saca sillas a la calle. Había en mi casa una silla que se destinaba a eso, la silla de la calle, inconfundible. Guardaba un lugar aparte en la cocina. Ninguna salía, excepto ella, la silla de la calle. ¡Qué maravilla!
Hay aviones, yo no sé, aviones que no parecen del cielo, que al levantarse queda claro que despegan por un motivo que la tripulación ignora, tan largos de golpe mientras suben, que uno se pregunta si en algo tan largo no se ha llegado ya donde se quiso, y para qué volar, y para qué las nubes. Este se llama infancia. Nos hechizaba con sus brazos la gorda morena del cuarto piso, que siempre estaba asomada. Un día subimos a tocárselos. Abrió la puerta y dijo, ¿vienen por estos? Y se tocó los brazos. Acercó una silla y sentada dijo, apúrense, mirando afuera y sin mirarnos. Un brazo para cada uno. Recuerdo su bigote, su respiración crecida. Supe que estaba enferma. Otro día subí solo. Está mi esposo y me cerró la puerta. Y oí que se reían. Este es un poema que escribí sobre una poeta norteamericana muy famosa, Emily Dickinson, que he leído muy poco en realidad, pero leí un ensayo de una escritora italiana que visitó la casa donde vivía Emily Dickinson, que fue una mujer muy recatada toda su vida, hizo una vida casi monacal, viviendo prácticamente en su jardín. Y cuando llegaba alguien a su casa, siempre recibía a esa persona con 2 lirios. Y lo único que hacía era vivir en su jardín y escribir poemas. Nunca publicó un solo poema, nunca pretendió ser poeta, ni se le ocurrió remotamente que un día llegaría a ser una de las grandes voces de la literatura norteamericana. Querida Emily, tu vida más pequeña que un pañuelo, tu jardín, los 2 lirios en la mano con que abrías la puerta, el reverendo, el juez, la aldea de prados verdes con su tedio, y tu padre, la más dura de las puertas. Sedienta de más vida y temerosa de tenerla, ambigua siempre, bajando la escalera cuando las visitas habían tomado ya el camino de la puerta. Solo en tus versos, Emily, bajaste a tiempo todos los peldaños y no necesitaste flores para abrir la puerta, ni lirios, ni prados, ni reverendos, ni jueces. Tú sola, en la miseria de ese jardín humano, abriendo puertas. Todo lo que me perdí por no tener un perro y otro hijo. Añoro aquel que hubiera sido de tener un perro y otro hijo. Mis poemas y mis sueños serían de alguien que ya casi conozco y cuyo arrojo en no dudar en mantener un perro y otro hijo envidio. Me moriré sabiendo que no dejé que ese que estaba a un paso amara a mi mujer y a mi único hijo, enterrando al que soy, amante de los perros en abstracto y padre de un hijo único. Y aunque me cubra de gloria, siempre sabré que hubo otro a mi alcance con más méritos que yo, que quiso y nunca pudo tener un perro y otro hijo. Este que voy a leer es un poema de mi infancia sobre... Tenía 2 amiguitas cuando yo tenía 8, 9 años, quizá 10. Las 2 se llamaban Sandra. Eso pasó en Italia, en Milán, donde yo pasé mi infancia. Las 2 Sandras eran muy amigas, una era muy guapa y todos la cortejábamos, y la otra era tan fea que le poníamos de apodo Pasa singhiozzo, que quiere decir corta hipo, porque era tan fea que asustaba. Y con la crueldad de la niñez le decíamos
ya no recuerdo si a la cara, pero sospecho que llegó a enterarse ese tremendo apodo que era Passa Singhiozzo. Entonces, ese poema sobre esas dos Sandras, una fea y otra guapa, dos Sandras, una fea y otra guapa, vivían muy cerca, inseparables. La guapa recibía solo cortejos, la fea era la mensajera entre los pretendientes y su amiga. Quien trataba con una, trataba con ambas. Sandra la guapa carecía de apodo, la otra contaba con una luz de sobrenombres, el más famoso, Passa Singhiozzo, porque por fea cortaba el hipo. Fui novio varias veces de la guapa, o sea que conocía a Passa Singhiozzo íntimamente y de las dos es la que más extraño. Tú eres su preferido, me decía mirándome a los ojos con su nariz ganchuda, de un modo que dejaba ver la frase que latía en segundo plano, tú eres mi preferido. De verdad me quisiste, Passa Singhiozzo, resignada a amar con las palabras de tu amiga, como quien solo pisa otras pisadas. O tú también dijiste un día te amo, y a tu nariz, tu célebre nariz que odiaste en tu niñez y adolescencia, con los años, la madurez, el sexo y un marido, le hallaste al fin su gracia. Mensajera de otros tiempos, tú penumbrosa, homónima de otras que ya olvido, descubro que hoy sí te quise, encadenado yo también a otras pisadas y ciego a tu lealtad de corredora. Tenías muy buenas piernas, en efecto, y nadie de nosotros se atrevía a admitirlo. En medio de la paja del encanto de tu amiga, en ti alumbraba esa hermosura de lo feo de mis mejores versos, un estilo que habría de ser el mío, maestra hallada hoy después de tanto tiempo, y pienso que todos en algún lugar de nuestro cuerpo o espíritu tenemos una nariz de gancho o un labio leporino, pero unas buenas piernas para agotar de joven todas las carreras y adelgazarse como rama que guarda su secreto con fervor, solo unos cuantos, y tú entre ellos. Este es un poema para niños, el único poema que yo he escrito por encargo. La editorial mexicana Fondo de Cultura Económica decidió hacer un libro sobre las partes del cuerpo para los niños y encargó a cada poeta una parte del cuerpo diferente. Y a mí me tocaron las orejas y escribí este poema. Dos orejas, una para oír a los vivos y otra para oír a los muertos. Las dos abiertas día y noche, las dos cerradas para el sueño. Si quieres oír el silencio, no te tapes las orejas. Oirás el silencio que corre por tus venas. Perdón, oirás la sangre que corre por tus venas. Si quieres oír el silencio, aguza los oídos. Escúchalo una vez y no vuelvas a oírlo. Si te tapas la oreja izquierda, oirás el infierno. Si te tapas la derecha, oirás, no te digo. Había una tercera oreja, pero no cabía en la cara. La ocultamos en el pecho y comenzó a latir. Está rodeada de oscuridad. Es la única oreja que el aire no engaña. Es la oreja que nos salva de ser sordos cuando allá arriba nos fallan las orejas. Bueno, hay unos cuantos poemas de otro libro, estos ya publicado. Este se llama Los columpios, que también es un poema de corte infantil. Los columpios no son noticia, son simples como un hueso o como un horizonte. Funcionan con un cuerpo
y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto. Cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia, pero los deja como son. No se investigan nuevas formas de columpios, no hay competencias de columpios, no se dan clases de columpio, nadie se roba los columpios, la radio no transmite rechinidos de columpios. Cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos. Ellos que inician a los niños en los paréntesis, en la melancolía, en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos, donde los niños queman sus reservas de imposible, sus últimas metamorfosis, hasta que un día, sin una gota de humedad, se bajan del columpio hacia sí mismos, hacia su nombre propio y verdadero, hacia su muerte todavía lejana. Bueno, llegado a este punto, quizá para cambiar y terminar, me gustaría leerles un relato, un breve relato, que es, como dijo Fran, mi otro género. Me paso escribiendo poesía y cuentos y siempre los alterno. Como que huyo de un género, me harto de un género, entonces la mejor forma de descansar de él es pasar al otro. Y siempre me queda la duda, que ya me he resignado ya no poder resolverla si es bueno que yo cultive dos géneros, si no debería echar toda la leña en uno solo. Por lo general es lo que piensa la gente cuando alguien cultiva más de un género, siempre se tiende a encasillar a alguien en decir, bueno, es poeta o es narrador o es escritor de teatro. Y nunca he podido, cuando me preguntan si me siento más poeta o me siento más narrador, nunca he podido contestar claramente, es decir, lo único que ocurre es que cuando estoy escribiendo durante una larga temporada poesía, me parece casi inconcebible que yo haya escrito cuentos. Me parece que es un género que nunca volveré a cultivar. Y lo mismo me ocurre cuando estoy escribiendo cuentos. Me parece imposible que vuelva a tener la capacidad de escribir otra vez poemas. Porque si es cierto que son dos géneros muy afines, no dejan de ser muy distintos. Y cuando uno está metido en uno, realmente es como otra persona de aquella que escribe el otro género. Entonces siempre es un salto un poco en el vacío. Y bueno, hasta ahora he podido siempre regresar al género opuesto, pero siempre tengo miedo de no lograrlo en algún momento, lo cual me angustiaría muchísimo. Bueno, voy a leerles un cuento que se llama El gesto, que tiene un poco que ver con lo que decía Fran acerca de la identidad. A veces no sabemos quiénes somos y creo que el cuento va un poco en este sentido, ¿no? En la búsqueda de quiénes somos realmente dentro de una gran familia, por ejemplo, ¿no? En México hay grandes familias, aquí quizá menos en Europa. En México hasta hace poco todavía había familias de 12, 13, 14 hermanos que realmente más que familias eran tribus, ¿no? Y yo, que solo he tenido un hermano, siempre quedé fascinado de esas familias de amigos con tantos hermanos. Me parecía que yo hubiera querido tener una familia así, una especie como de gran pequeña república doméstica que me protegiera. Y bueno, un poco de eso, de esa fascinación por las grandes familias viene este cuento. Somos una familia numerosa, 11 hermanos, papá y mamá, la abuela y el tío Gus. Luego están Cata y su hija, que, como dice mamá, ayudan en el quehacer, o sea, las criadas.
Con ellas dos somos 17 personas bajo el mismo techo. Todo tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja de ser muchos es que siempre suceden cosas y uno no se aburre. La desventaja es que no hay soledad posible. Tenemos una casa grande, pero no tan grande como para que alguno de nosotros haya estado solo alguna vez. Demos gracias de que no vivimos amontonados, repite mi madre, cuando alguien se queja de que no hay bastante sitio en la mesa o de que falta un lugar donde hacer una tarea que exija un poco de concentración y de silencio. Tiene razón, somos una tribu, pero no un caos. El día que se vayan todos ustedes, otra frase suya, vendemos la casa, porque no soportaría quedarme sin oír sus voces. Le hemos dicho que no nos iremos en estampida, sino gradualmente. Ella y papá se acostumbrarán a que haya cada vez menos gentes en la casa. Sin embargo, comprendemos su inquietud y a todos nos cuesta imaginar esta casa habitada solo por ellos dos. Somos tantos que quizá nunca lleguemos a irnos todos. Ahí está Gustavo, el mayor de nosotros, que debió haber emprendido el vuelo hace tiempo y sigue en la casa a sus 27 años, pese a su trabajo estable y bien remunerado. Estoy ahorrando, contesta, cada vez que medio en broma y medio en serio le decimos que ahueque el ala. Le aterra la idea de vivir en un departamento solo con su alma y será únicamente cuando se case. En cuanto a mi madre, tiene miedo de que si se va uno, los demás nos iremos enseguida. Teme que cuando veamos que alguien dejó el cobijo de esta casa sin morirse en el intento, la casa empezará a vaciarse. Al montón que somos hay que añadir a uno que otro amigo que se ha vuelto de la familia, como Gabriel, a quien Luis trajo hace 2 años y desde entonces ha sido como un hermano más. El único de fuera que un día que se quedó a comer fue vapuleado sin misericordia. Ni siquiera papá y mamá se apiadaron. Aguantó como pudo la lluvia de chanzas y al final estaba radiante porque comprendió que ese bombardeo era como un bautismo. Se había vuelto de los nuestros. Hijo único, desde el primer día que lo trajo Luis, quedó fascinado por el vaivén y el ruido. Ya no dejó de venir. Así, cuando mi madre repite que ella y papá venderán la casa el día que nos vayamos todos, le decimos que no se preocupe, pues Gustavo se irá a los 60 años y Gabriel no se irá nunca. Además de Gabriel y Lulú, otros han venido y siguen viniendo. Algunos se quedan y otros desaparecen. La mayoría se sienta a sus anchas y sospechamos que en sus casas no son felices, o si creían que lo eran, es en medio de nuestra barahunda donde acaban por descubrir la dicha verdadera. Todos nos parecemos bastante y la continuidad de nuestras caras les ha de producir la sensación de un denso follaje amistoso, de una sucesión sin sobresaltos. Pero donde se hace sentir más el sello de la familia es en los gestos. Nuestras formas de sonreír, de caminar o de sentarnos, de dar un apretón, de frotarnos los ojos, de levantarnos el pelo de la cara o de rascarnos, es inconfundible. Sin embargo, no todos tenemos los mismos gestos. Yo tengo la risa de mi madre, la manera de escribir de mi padre, que ladea la cabeza y saca un poco la lengua, el modo de peinarme del tío Gus y el tic de rascarme los codos que tienen también Pancho, Marta, Héctor y Raúl. Pero no acostumbro fruncir los labios en señal de desacuerdo como hacen Luis, Margarita y Gustavo. Ni tengo esa forma particular de golpearse la frente ante un olvido repentino que mi madre tiene en común con la abuela, con Susana, con el Chato y con Pepe. Los gestos no son estables ni duraderos. Se modifican continuamente a causa del contagio mutuo y cada cual va cambiando en la forma de reírse, de peinarse o de girar la cabeza. La originalidad en nuestra casa, por decirlo de algún modo, se reduce a la combinatoria que hace cada cual de los gestos a disposición.
Tener un gesto exclusivo de uno es prácticamente imposible, pues tal gesto, si realmente surgiera, sería absorbido tan rápidamente por toda la familia que su portador ni siquiera alcanzaría a darse cuenta de haberlo procreado. Para tener un gesto verdaderamente propio, uno debería, percatarse de él casi en el instante de que apareciera por primera vez, y 2, esconderlo enseguida a los demás, que fue justamente lo que me pasó a mí hace unos 3 años. Era de mañana y estaba en el baño cepillándome los dientes. De pronto vi algo en el espejo que me llamó la atención. Una de mis cejas, la izquierda, se levantaba de manera novedosa. Era un rictus que nunca había visto ni en mi cara ni en la cara de los demás. Por si fuera poco, tenía un toque melancólico, algo muy raro, ya que en nuestra casa faltan las condiciones para el cultivo de una actitud introspectiva o soñadora. ¿De dónde, pues, había venido a dar a mi rostro ese gesto de languidez? ¿Había nacido yo para poeta y esa era la señal de mi vocación? Y otra cosa, ¿era un gesto nuestro o me lo había pegado alguien de fuera? Si era nuestro, había que rastrearlo en la casa. Pensé, por ejemplo, en el tío Gus, quien se pasa el día viendo la tele. Tal vez le había nacido ese gesto mirando una telenovela y me lo había transmitido. Lo estuve espiando, pero no descubrí nada. Pensé en Cata y en su hija, las únicas de la casa que no son de la familia. Tal vez habían traído ese gesto de su pueblo, al que van cada 3 meses. Pero un gesto así se da difícilmente en un ambiente rural, y me bastó observarlas mientras hacían sus quehaceres para convencerme de que no podrían arquear una ceja ni siquiera amenazándolas. Pasé revisión a todos mis hermanos durante una semana. En cierto modo, eso me agrió el carácter, aislándome del resto de la familia. Era la primera vez que me fijaba en los rostros de mi familia y sentí que era desleal a mi sangre. Tuve un sueño espantoso. Me levantaba de noche y los mataba todos con una escopeta que había ocultado bajo la cama. Me quedaba solo en la casa vacía, rodeado de los cadáveres de mis padres y de mis hermanos, en espera de que llegaran por mí. Tenía planeado cuando viniera la policía darme un tiro. Pero pasaban los días y nadie tocaba nuestra puerta y comprendí que no le importábamos a nadie, ni siquiera a Gabriel, que tocaba una sola vez y al ver que no le abrían, no volvía jamás. ¿Es el destino de las familias numerosas, acaso, formar un pueblo aparte, un mundo sin verdadera relación con el mundo? Mi sueño no era la señal de que debía irme de la casa antes de que la rueda de molino de la consanguinidad me aplastara como a los otros. Allí estaba Gustavo, con sus 27 años, incapaz de labrarse una senda propia. Todas las mañanas, frente al espejo del baño, repetía aquel gesto. Seguía ahí, más vivo que nunca. Yo le tenía miedo y al mismo tiempo lo atesoraba. Era el único sello de mi individualidad, pero también el sello de mi posible locura. Por ambos motivos tenía que ocultarlo. A cada rato me pasaba la mano sobre la frente para asegurarme de que la ceja no se movía. Al poco tiempo, ese gesto que encubría otro gesto se volvió un tic y me sorprendió que en nuestra casa ninguno de mis hermanos lo hubiera notado. Un domingo estábamos todos en la mesa cuando advertí un no sé qué de mofa subterránea, de pitorreo entre dientes, como si una brisa helada corriera por debajo de las burlas y los pleitos habituales. Creí al principio que la corriente maligna se dirigía contra el tío Gus, que suele ser el blanco de nuestros choteos, pero advertí también en su rostro esa expresión de chanza irónica. Y de golpe ocurrió algo increíble. Excepto mis 3 hermanos más pequeños, Marta, Juan y Pepe, que repasaban su colección de estampas de futbolistas y permanecían ajenos a lo que ocurría en la mesa, todos empezaron a levantar la ceja izquierda. Primero fue papá, luego la abuela, después mamá,
seguidos por el tío Gus y todos mis hermanos. Lo hacían de manera espontánea mientras hablaban de esto y de aquello, y como nadie me dirigía la palabra ni la mirada, entendí que el objeto de burla era yo. ¿Quién me había descubierto? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? Si había mantenido aquel gesto en absoluto secreto, sacándolo solo en el baño, cuidando que la puerta estuviera bien cerrada. Hundí los ojos en el plato y seguí comiendo, pero las risitas subieron de intensidad. Me habían desenmascarado y juré que también estaban al tanto de mi sueño de matarlos a todos. No aguanté más y me puse de pie. Salí de la cocina en medio de un silencio abrupto y fue ese silencio, ese vacío que nunca había escuchado antes, lo que venció mis últimas resistencias y me hizo explotar. Debieron escuchar mis sollozos un par de segundos antes de que me encerraran en el baño. Lloré con tal fuerza que me asusté. Ni una sola vez había llorado en mi adolescencia. 5 minutos después, alguien tocó la puerta del baño. Tuve miedo de que fuera mamá o papá, la abuela, o el tío Gus o uno de mis hermanos más grandes, pero escuché la voz de Raúl pidiéndome que lo dejara entrar. Raúl es mi hermano inmediatamente mayor, el que me abrió camino, el que me enseñó a comer en la mesa y cuya ropa me iban pasando conforme a él le quedaba chica. Pude haber desobedecido a mis padres, a mi abuela, al tío Gus y a mis hermanos, pero no a Raúl, quien es casi mi doble, y abrí la puerta. Entonces escuché el jolgorio proveniente de la cocina. Me había secado las lágrimas, pero debió ofrecer un aspecto penoso. Raúl entró en el baño y me miró a la cara. «Oye cómo se burlan de ti, cabrón», me dijo riéndose. «Me vale», dije yo. «Te tardaste», dijo él. «A mí me dio a los 13 años. No supe de qué hablaba y tuve que preguntárselo. «Te dio el gesto», dijo él. Sentí una opresión en el estómago. «¿Qué gesto?», pregunté. «No te hagas pendejo». Y arqueó la ceja. «Nos da a todos y siempre en la ceja izquierda. Y ahora vente a la mesa que mamá quiere darte un beso». Muchas gracias. Gracias. Ahora tiene el turno don Vicente Muela, concejal de Cultura y Patrimonio. Bueno, buenas noches. Agradecer en primer lugar a Fabio, a su esposa, el habernos deleitado con esa lectura, con su presencia en definitiva. Y por qué no, y muy especialmente a Fran, por ese tesón mantenido a lo largo de 17 años, que no es poco, y por una respuesta que yo justo reconocerla también de la institución municipal por encima de distintas circunstancias y distintas situaciones políticas. Yo creo que cuando el Ayuntamiento apostó por Palinsecto, una revista que aparentemente no es una revista mayoritaria, pero sí es una revista que reunía una serie de requisitos fundamentales. La calidad, el rigor, el ser puente entre el otro mundo, entre la otra orilla, que lo ha cumplido fielmente y sobradamente. Eso es mucho y todo lo que el Ayuntamiento pueda hacer seguramente siempre es poco. Los recursos municipales todo el mundo sabe que son escasos, pero hay momentos en que esos recursos escasos son suficientes, porque hay detrás un proyecto serio y riguroso, como digo. Ese es Palinsecto. Dicen que en Cataluña el día del libro regalan una flor. Yo creo que esta última edición de Palinsecto sí se puede describir como una flor que merece la pena ser leída. Y yo no quisiera terminar
esta intervención mía, que quiero que sea breve, sin citar a Fabio Morábito. Normalmente los poetas hablan poco de sí mismos. Yo he recuperado una entrevista que se le hizo en el 2002, que le hizo Montezuma a Cristián, en la cual, sobre conceptos que hoy están tan en boga de qué es ser extranjero, qué es ser una patria, qué es no serla, hay una pregunta que le hacen y le dice qué es aquello de sentirse extranjero, donde Fabio dice que la verdadera patria de un escritor es la lengua y la verdadera patria es la literatura. También le preguntan, como sabéis, él es un escritor que nació en Alejandría, vivió en Italia y reside en México. Le preguntan por qué escribir en lengua castellana. Él dice que uno escribe junto con otros, escribe junto a los escritores que lo rodean. Y yo, para terminar, sí quisiera decir y agradecer, porque es un capítulo de agradecimiento y a mí especialmente me toca agradecer dentro de la institución municipal, a la biblioteca pública, a su directora, al personal de la biblioteca, el que durante muchísimo tiempo han sido el hilo conductor del Ayuntamiento y de la Delegación de Cultura para que este proyecto de revista cultural sea un clásico en la ciudad de Carmona. Yo creo que es justo, es de justicia y así lo decimos. También a vosotros, sin ustedes no sería posible mantener un esfuerzo de este tipo que espero que continúe en el tiempo por encima de cualquier otra coyuntura. Y ya para terminar, yo creo que el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal han hecho de la lectura una apuesta. Dice Antonio Gamoneda, que es el actual Premio Nacional de Literatura, que los que leen viven dos veces. Yo creo que en esa otra vida, en esas otras vidas, nos vamos a encontrar todos. Así que muchas gracias. Muy bien. Ahora le tocaría el turno al alcalde de conclusión o de cierre del acto, pero lo he comentado con la bibliotecaria y nos gustaría que hubiese un turno abierto y aprovechando la presencia de Fabio y de Fran y de todas las personas que hay aquí, amantes de la literatura y de la poesía, aquel que quiera expresarse o quiera expresar libremente o quiera preguntar, pues podríamos compartir un diálogo. ¿Cómo era lo del silencio en las venas? Bien, yo creo que... A ver. Quería preguntarle, agradecerle que esté aquí hoy, una pregunta desde mi afición a la lectura y sobre todo a la poesía. ¿Cómo te sientes más realizado escribiendo? ¿Desde la nostalgia o desde la alegría? Porque percibo un poco en tus poemas, sobre todo el tema de familia, de valores personales. ¿Influye algo el estado de ánimo en tu poesía? ¿Cómo te sientes más a gusto haciéndola? ¿Te inspiras más desde la tristeza o desde la alegría? No sé, me gustaría preguntarle si de los poemas que he leído, ¿a ti te dan más una visión de tristeza? Te reboto la pregunta, porque me da curiosidad. Yo siempre escojo poemas diferentes en mi lectura. Hice una selección ahora en el hotel y voy a leer estos. ¿Tú qué sentiste? ¿Que van más por el lado oscuro o por el lado del...? Percibo en algunos casos nostalgia. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay de todo, no me cuido, digamos, yo no creo que ningún poeta decide escribir un poema triste o un poema alegre. Digo, ahora voy a escribir un poema nostálgico, ahora voy a escribir uno muy triste que haga llorar, o ahora voy a escribir un poema muy alegre, sino que las palabras se van uniendo y producen un poema que el propio poeta es el primer sorprendido de lo que... A mí me ha pasado algunas veces que en medio de un poema que estoy escribiendo
se me ocurren los versos del final, de lo que yo podría considerar como un muy buen final. Y ahí los pongo aparte, ¿no? Como una especie como de capitalito, ahí dice, ya encontré un muy buen final. Y ahora me falta terminar el poema. Y siempre me ocurre que cuando llego al final, esos versos que tenía apartados para terminar el poema ya no me satisfacen, porque el poema ha ido cambiando y entonces pide otro final, quizá no tan bueno, no tan impactante como el que yo había anticipado, pero que finalmente es más auténtico, que va más acorde con eso. Eso por decir que los poemas se escriben de ese modo, sin premeditación, y a veces parece que se escriben solos. De hecho, los más gozosos, y aquí Fran podrá opinar, que es tan poeta como yo, o tan aprendiz de poeta como yo, que los poemas que verdaderamente recordamos con más cariño son aquellos en donde sentimos que nos fueron un poco dictados, que las palabras como una especie de complicidad se fueron llamando unas a otras y uno simplemente fue el vehículo de eso. Entonces, me alegraría saber que en mis libros haya diferentes sentimientos, ¿no? No me gustaría saber que son de una sola vertiente, pero si así fuera, pues tampoco tendría por qué quejarme, porque finalmente se viene a reflejar algo y no queda más que aceptarlo. Yo creo que al hilo de la pregunta, a mí no sé si se oye, una de las características más genuinas de Fabio Morabito, que lo separa probablemente de la tradición hispánica y posiblemente incluso de la mexicana, aunque no de una manera tan evidente, es que no es en primer plano un poeta nostálgico ni que jamás lamente el paso del tiempo. Es decir, aunque él lo lamente a veces, se procuran los medios expresivos y, digamos, el discurso interior de autoconvencimiento para sacarle partido a esa inicial nostalgia y terminar abriendo una puerta insospechada. O sea, a mí me da la impresión que Fabio usa la poesía más para ayudarse a vivir que para lamentar la vida perdida. Yo creo que eso lo distingue mucho de una gran corriente poética de siglos de la lengua. Y si él es consciente un poco de eso y está de acuerdo conmigo, me gustaría que nos explicara un poco de dónde puede venir esa veta cordial. Bueno, a lo mejor tengo buen corazón, nada más, lo cual tampoco me gustaría tanto. Tal vez viene a lo mejor es un complejo de extranjero. Alguna vez oí una entrevista a un poeta, no era un poeta, era un escritor, no recuerdo quién, que decía, le preguntaron a qué defecto principal se encuentra usted a sí mismo, y él decía, bueno, quiero agradar, siempre quiero agradar, y eso no me gusta, porque a veces siento que por agradar he dejado de ser un poco yo mismo. Y me he preguntado por qué quiero agradar, y creo que es un síndrome de extranjero, porque cuando alguien llega a un país y arraiga en ese país, o sea, es un síndrome de inmigrante, nunca está del todo seguro, nunca, de haber sido aceptado del todo. Y creo que eso es muy cierto. Pero en el caso, eso puede ser un elemento. El otro elemento es que me es muy difícil no ver siempre el otro lado de las cosas. Tal vez es que yo soy Piscis, y los Piscis, como ustedes saben, el signo astrológico tiene un pez que mira para un lado y un pez que mira para el otro. No se crean que yo soy muy astrológico, pero algo de eso me gusta. Y entonces, siempre ante muchas de las discusiones con mi mujer vienen un poco de eso, ¿no? Es decir, ella es mucho más radical, mucho más negro o blanco, es decir, no somos ni tan buenos ni tan malos. Y esa tendencia es probablemente lo que tú llamas francordialidad, es comprender, tratar de comprender eso, de que cualquier cosa que apunte hacia un sentido no excluye la otra dirección.
y que la poesía finalmente está hecha para eso, para no sentirnos ajenos al mundo. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué alguien entra a una librería y compra un libro de poesía? Porque quiere entender a través de la poesía en dónde está parado. Vivimos un mundo de especializaciones donde cada uno se encarga de un saber muy específico y olvidamos, digamos, este saber común que es justamente lo que la poesía nos devuelve. La poesía va a las preguntas esenciales. Más allá de que tú seas médico, de que tú seas monja, de que tú seas lo que seas, ¿cómo te paras en la tierra? ¿No? Y pararte en la tierra además tiene algún sentido o no. Y muchas crisis de las personas, incluso de personas exitosas, vienen cuando se preguntan eso. Y yo creo que la poesía es una especie de pastilla anticrisis porque nos proporciona la crisis en pequeñas dosis, es decir, nos advierte constantemente de que más allá de lo que somos y de lo que hemos logrado, todos somos lo mismo y la pregunta constante si vale la pena vivir o si vale la pena vivir como estamos viviendo siempre nos ronda todo el tiempo. Entonces es finalmente un esfuerzo de comprensión, ¿no? Lo que tú llamas cordialidad yo lo llamaría eso, ¿no? Tratar de entender a fondo de qué estamos hechos. No sé si hay alguna pregunta o si no me adelanto yo. Me da la impresión que la narrativa, preguntándome el por qué, sin variar las preocupaciones esenciales de tu obra en general, usas el cuento, es porque en la poesía eres confesional, incluso no ocultas la anécdota personal inmediata que pueda provocar el poema, aunque siempre esa anécdota esté esencializada y a disposición de una reflexión desde el primer verso, ¿no? Y sin embargo en la narrativa te permite huir de tu propio yo, no de tus preocupaciones, pero sí del yo, y desmascararte. Primero tú lo ves así, lo sientes así conscientemente, y después, sin narrativa, sin máscara, es imposible que haya narrativa. Sí, creo que tienes razón. La narrativa nos da la posibilidad, a través de la invención de otros personajes, de enmascararnos o de desenmascararnos sutilmente a través de esos personajes, decir cosas que no nos atreveríamos a decir en primera persona y que podemos decir a través de otros personajes. De reírnos, por ejemplo, de cosas como en este cuento que acabo de leerles, ¿no? Que es un poco la burla de la familia, ¿no? La familia que se puede volver de una tribu acogedora y beneficiosa y cálida en una máquina aplastante, donde con un solo gesto que uno encuentre un poco original, siente que ha ganado una originalidad salvadora. Todas estas cosas ocurren porque uno se puede disfrazar. Y yo creo que el ser humano tiene tanta necesidad de confesarse como de disfrazarse. Y que si nos quitaran la posibilidad de disfrazarnos, nos volveríamos terriblemente pobres e infelices. El carnaval ahí está como esa posibilidad, ¿no? De salir de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que los demás piensan que somos, que suele ser otra máscara además, y de encontrar otras posibilidades. Eso nos lo da la literatura, ¿no? La invención. Entonces yo creo que tienes razón, la poesía tiende a ser confesional, la mía particularmente, y quizá necesite de la narrativa para jugar un poco y para jugar a hacer otras cosas, a hacer otros yo, que lo necesito tanto como poder de pronto confesar algo. Yo un poco yendo en contra de las convenciones de estos actos, que cuando hay coloquio ya se cierra el asunto. A mí me gustaría que tú cerraras con 2 o 3 poemas más, porque por lo menos yo me he quedado con ganas de que sigas leyendo poemas. Bueno, voy a terminar con uno, un poco sobre estos
ya que hemos hablado de la identidad lingüística, voy a terminar con un poema que habla muy concretamente de esta situación de bilingüismo, que es el mismo poema que aparece en la invitación. Este poema surgió porque está dedicado, no lleva título, está dedicado a una maestra mía italiana. Yo estudié literatura italiana en México y tuve esa maestra que luego llegué a querer mucho, María Pia Lamberti se llama. Una vez hice el experimento de traducir a mi lengua materna uno de mis relatos, por juego, para ver si todavía yo dominaba mi lengua materna. Lo hice y le mostré la traducción a esta mujer, que es italiana, por lo tanto también de lengua materna italiana. Ella vio la traducción y me dijo que estaba muy bien, que estaba realmente muy bien, me felicitó y me dijo, pero ahora yo voy a traducir ese mismo texto. Lo tradujo y lo tradujo mucho mejor. Además lo tradujo mucho mejor porque, curiosamente, lo tradujo con más libertad que yo. Es decir, yo, que era el autor de ese texto, que pude haberme concedido muchas más libertades, finalmente pues, era yo el propio autor, fui como muy tieso en la traducción. En cambio, ella se tomó unas libertades que yo no me hubiera tomado y que mejoraron el texto. Entonces, en ese momento, yo sentí que, en efecto, había perdido mi lengua. No la había perdido de manera dramática, pero ya no era capaz de expresarme con la soltura con que otro se podía soltar en esa lengua, aún tratándose de una traducción de mis propios textos. Y eso fue, por un lado, una sensación de pérdida, pero por otro lado fue una sensación de alivio, porque me dije, bueno, pues si ya perdí el italiano, no me queda de otra que ser un escritor realmente en español. Y malo o bueno que sea, eso soy, ¿no? Soy finalmente un escritor que ha optado por una lengua que no es mi lengua materna y que es una lengua aprendida, porque la otra ya la perdí, o por lo menos ya no la tengo tan ganada como esta otra. Y entonces le dediqué este poema que habla de esto. Ahora, después de casi 20 años, lo voy sintiendo, como un músculo que se atrofia por falta de ejercicio o que ya tarda en responder. El italiano en que nací, lloré, crecí dentro del mundo, pero en el que no he amado todavía, se va de mis manos. Ya no se adhiere a las paredes como antes, deserta de mis sueños y de mis gestos, se enfría, se suelta a gajos. Y yo, que siempre vi ese vaso lleno, inextinguible, plantado en mí como un gran árbol, como una segunda casa en todas partes, una certeza, un nudo que nadie desataría, un coto inaccesible, un refugio, descubro una verdad que por demás siempre he sabido. El que conquista se descuida siempre, y por la espalda y la memoria cojean los nómadas y los advenedizos. Hay que voltear atrás tarde o temprano, soldarse algún pasado, pagar todas las deudas de un solo golpe si es posible. Así, si tú te vas, idioma de mi lengua, razón profunda de mis torpezas y mis hallazgos, ¿con qué me quedo? ¿Con qué palabras recordaré mi infancia? ¿Con qué reconstruiré el camino y sus enigmas? ¿Cómo completaré mi edad? Gracias. Bien, pues con estas palabras queda concluido este acto. Ahora vamos a compartir, digamos, una prolongación del mismo de manera más informal y más cercana. Gracias por vuestra asistencia y gracias a ti, Fabio, y a ti, Fran.